Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo, agradecido al Señor nuevamente de podernos ver y estudiar la palabra de Dios, esperando que esto pueda ser de mucha bendición para ustedes como lo es para mí. Dios me habla cada vez que yo abro la palabra, y cuando usted la abre, Dios le habla, y el propósito es que ustedes mismos la abran, y que yo no me convierta en un mediador, en alguien que está dándoles cucharadas y dándoles de comer a ustedes nada más, que ustedes aprendan a comer. Porque ahora estamos saliendo con 3 mensajes. Bueno, uno, el que predicamos en el templo, no es el mismo que escuchamos en los videos, por si acaso, para Ejército de Cristo, porque dirán tal vez, bueno, el mensaje que se predica ya aquí lo podemos escuchar, no es el mismo. Así que semanalmente estamos 3 mensajes, y yo me pongo a pensar, son 3 estudios bíblicos que están recibiendo, si es que los reciben, y aparte, si ustedes están estudiando la palabra, van a ser fuertes espiritualmente, porque yo tengo que estudiar mucho más que ustedes para que Dios me dé palabra y yo poderle predicar. Pero si ustedes, por lo menos estos 3, el del domingo en la mañana en el templo, el video y el del miércoles, son 3 estudios que están recibiendo, y aprovechen ustedes mismos en sus casas. Sé de mi familia en Ocaña lo que he oído, que mis hermanas se ponen de acuerdo y están discipulándose entre ellas mismas, cogen el video, lo analizan, quitan lo malo y cogen lo bueno, y ahí están, pero creciendo. Y yo me doy cuenta cuando hablo con ellos cómo han crecido espiritualmente, y a veces hablo con alguien y les digo, y no tienen un pastor que les esté guiando. Ellas cogieron la palabra, escuchan la palabra aquí como sea, y siguen creciendo, pero para mí es de mucha bendición escucharles a ellas, que han crecido mucho, y la palabra sigue corriendo por allá, por esas partes. Entonces digo yo, no es en vano, no es el problema la palabra, sino nosotros, que no la tomamos en serio. Pero si usted la toma en serio, va a ser alguien poderoso en la palabra de Dios. Hay unos pequeños y ya jovencitos que han leído varias veces la palabra de Dios y que no la dejen y sigan. Cuando lleguen a los 33 años, cuando yo empecé, ellos serán unos tremendos, y con propósitos de servirle a Dios, porque para eso nos preparamos. Uno no se prepara para quedarse en la casa, sino para servirle al mundo, si es que están las cuestiones seculares, y para servirle a Dios en las cosas espirituales. Es a Él al que hay que servirle. Bien, oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día. Padre, siempre bendecidos y bendiciendo, Señor, agradecidos por su palabra, poderosa y sencilla al mismo tiempo, Señor. Gracias, porque esta es la que nos ayuda a crecer y desarrollar. Este es el alimento para cada creyente, Señor. Yo a veces pienso, tomo desayuno, quedé satisfecho, pero a mediodía ya estoy con hambre, y digo, ¿y si leo un capítulo en la mañana, que esa hambre también se me despierte al mediodía y por la tarde? Y leer todo lo que más podamos. Es triste cuando a veces les pregunto a las personas, ¿han leído? Sí, leo un versículo, 2 versículos diarios. Y para todo tenemos tiempo, menos para esto, Señor. Pero así nos ama usted, Señor. Padre, y agradecido por las bendiciones recibidas desde aquí, pues pidiéndole por los que están enfermos, por los que están en apuros de trabajo, económicamente, tomando decisiones, porque la vida no se compone de suerte, sino de tomar buenas decisiones, y eso lo hizo Moisés, del que vamos a hablar hoy. Así que ayude a todos y cada uno, que supla las necesidades que todos tenemos, Señor, reconociendo que todo viene de lo alto y dependemos de usted, Señor, consciente o inconscientemente, y pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiendo y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Abramos nuestra Biblia en Éxodo capítulo 2, donde quedamos hace 8 días. Mientras buscan,
porque yo sé que no están buscando. Utilizan el celular, bueno, sea lo que sea. Quiero agradecer mucho a las personas que depositan o depositamos, porque todos depositamos para la obra misionera. Esa es la prioridad de la iglesia. Si una iglesia ya no apoya obra misionera, se convierte en un club social, es lo que yo digo, ya no es iglesia, no es nada esto. Entonces, que Dios bendiga esos empleos, esas manos, esos hogares, esas vidas de los que están depositando, y de los que no pueden, pues también, porque Dios conoce el corazón de cada uno. Pero hasta aquí Dios ha sido fiel y hemos tenido todo lo que hemos necesitado. Hay algunas cosas en el templo pendientes para que cuando haya un remanente más o menos, poder hacer un mantenimiento bien hecho allá al templo y todo lo demás. Pero hasta aquí, Dios les pague. Hasta de Suiza llega dinero para los misioneros, y ojalá ellos supieran de dónde y quiénes están. Gente enferma y todo que saca. Hay una familia hermosa que días pasados pues me dio $120, y esto es en personas que yo tal vez ni conozco, y otros ya están en Suiza, y dice, ahí le dejo $110, y dice, para usted y los misioneros. Y ahora me ponen el problema, ¿cuánto cojo yo? No, mentira, pero esto va para los misioneros. Yo pienso coger $20 para una parrilla de la bicicleta que necesito, y el resto les doy a ellos. Ellos tienen bastante. Así que es una bendición, donde no estamos en apuros, no tenemos deudas, no tenemos nada. Lo que Dios da, eso sale. Así que Dios les pague y les abunde grandemente. Vamos a Éxodo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 para recordar un poco dónde quedamos. Dice, en aquellos días sucedió, yo no sé si les dije el libro, Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bien, estas son las cosas que Dios utiliza para sacarnos de donde no debemos estar. Mire, cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, andando dentro de la voluntad de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. De eso estoy hablando los domingos, y mañana hablaré de eso, o cuando me toque. Entonces, todo ayuda a bien. Incluso un asesinato fue lo que Dios utilizó para sacar a Moisés del sitio donde estaba y colocarlo en el sitio donde él lo necesitaba. Porque Dios no lo iba a preparar en un palacio. Este es el hombre que Dios está preparando para que le sirva 40 años por un desierto. Así que tendría que pisar arena y no pisar alfombras como estaba ya tal vez en Egipto. Así que lo descubrieron y él dijo, no, pues he sido descubierto, ya el que enterré ayer, ya esto lo vieron y me van a denunciar, lo que sea, y huyó. Y oyendo Faraón, dice, leamos nuevamente el versículo 15 porque esto es clave para mí. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Noten bien, le voy a leer acá lo que dice, pero no es Éxodo, sino en Hebreos capítulo 11, donde seguimos con la misma historia de Moisés, pero se lo voy a leer en esta versión.
Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 27. Por la fe los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Por la fe cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto de Faraón. Nieto de Faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Decisiones muy importantes que cualquiera dice, pero ¿qué es lo que está haciendo? Es un palacio, es un heredero al trono y despreciar todo esto, ¿por qué? Pero es cuestión de tiempo y ahí nos daremos cuenta. Dice el versículo 26, prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Las decisiones que tomamos hoy nos darán la razón en un futuro, en el mañana, pero muchas veces las buenas o malas decisiones que tomamos siempre van a perjudicar a alguien o a nosotros mismos. Pero tomemos buenas decisiones que nos ayuden a crecer, a mejorar y a esperar y a tener un futuro asegurado con Dios. Dice, se alineó con Dios, prefirió padecer con el pueblo de Dios, ser vituperado y todas estas cosas que gozar de los deleites temporales del pecado, porque se sostuvo como viendo al invisible, dice en esta versión, como viendo a Dios. Y es tan importante esto, eso es lo que nos lleva a tomar buenas decisiones, porque dice, yo estoy viendo a Dios en cada parte de mi vida y puedo tomar decisiones radicales por Él. Y si yo entiendo que en Juan 14:6 dice la palabra, lo que habló Jesucristo, yo soy el camino y la verdad, y yo le digo, y si usted es la verdad, yo le creo. Yo le creo. Lo que usted hable, yo lo hablo, porque esa es la verdad. Y me he atrevido o me he arriesgado a creerle a aquel que dijo ser la verdad y hablar lo que él dijo. Así que es muy importante las decisiones que tomemos hoy. Tendremos los resultados mucho más adelante, pero lo que hizo Moisés fue muy importante. Ahora note cómo dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Ahora entendemos por qué lo sacó Dios de ahí. ¿Por qué fue descubierto ese egipcio que él mató el día anterior y lo acusaron y él tuvo miedo y huyó a la tierra de Madián? Porque en el palacio él no estaba seguro si Faraón era el nieto, si era un hijo adoptado por la hija de él y era el nieto, como dice en la otra versión. Él procuraría protegerlo, defenderlo y darle toda autoridad y decir, bueno, es mi nieto y él tiene autoridad para matar a este o defender o cualquier cosa. Pero no, él procuró matarlo. ¿Entienden, hermanos? Porque es que Dios obra de manera que nosotros no podemos entender. ¿Cómo es que utiliza la muerte de este egipcio para sacar a Moisés? Porque si usted lee en el capítulo 4, versículo 19 de Éxodo, dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, esto estamos hablándolo ya más adelante, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces no era solamente Faraón, sino todos los que procuraban tu muerte ya murieron. Puedes irte. ¿Entienden por qué Dios hace estos movimientos con nosotros y a veces no entendemos estas cosas? Yo recuerdo, en Bogotá entré a trabajar en una de las mejores empresas y ya tenía años trabajando ahí. Pero el mecánico de la empresa me dijo, Miguel, hay una empresa en Fontibón,
Bueno, los que conocen Bogotá saben de qué estoy hablando acá, eso es un barrio por allá. Pero a usted lo necesitan, me recomendó lo mejor. Yo dije, voy a salir de la mejor a la superior y todo lo demás, pero caí en una de las peores empresas donde no pagan a tiempo ni nada de esas cosas. Horrible. El dueño era prácticamente alcoholizado y de todo, y eso era un desastre esa empresa. Pero conocí un sistema de fabricación de acrílico, porque el que conocí primero era solo para botones. Allí conocí para hacer todo lo que son implementos de dibujo, reglas, curvígrafos, de todo, paralelas. Todas esas cosas se hacían. Entonces ya sabía para qué servía eso. Y eso se fue hundiendo hasta que me conseguí otro trabajo en otra empresita así más o menos. Ahí, bueno, seguí, pero aprendí otro sistema de producción de acrílico. Ya ahí se moldeaba, se hacían tinas, se hacía otra cosa muy distinta. Los domos, claraboyas, todas estas cosas se hacían. Era otra cosa. Primero botones, aquí implemento de dibujo, aquí era otra cosa. Y después me metí en otra cuarta empresa, igual aprendí sistemas, cómo se fabricaba, unas metidas en piscinas, otras en hornos de aire caliente, que era el más complicado, y otras con agua caliente y en otras posiciones y de todo. Entonces yo decía, aquel hombre envidioso, ¿por qué me sacó de esa empresa? Pues, uno culpa a uno y a otro por las cosas que le pasan. Y estando en la cuarta empresa, en un consorcio que había ahí, llegaron y me dijeron, en Ecuador lo necesitamos. Y dije, bueno, yo me voy. Me dijeron, en la semana que usted se fue, en esa semana se acabó la empresa. Eran 4 empresas en una ahí. Y llegué aquí al Ecuador. Y aquí, pues, asumí el reto tremendo de hacer el montaje de una fábrica. Y eso fue una región tremendo, pero Dios estuvo conmigo y la pusimos a producir. Fue una cosa tremenda. Pero entonces me sirvió todo eso para conocer otros sistemas y poder proponer acá, hay este sistema, tiene estas ventajas, hay este y este. Y uno muchas veces empieza y se amarga y dice, ¿y por qué aquel? Es que hay gente que le tiene una envidia, que me sacan de lo mejor, pero Dios estaba obrando y obra cuando uno hace las cosas dentro de la voluntad de Dios, aunque yo no era un creyente. Yo empecé leí el primer versículo a los 33 años, así que yo no vengo desde abajo. Pero todas esas cosas me sirvieron para poder aplicarlas aquí. Y lo que hace Dios con Moisés, vea, esas cosas, Él las utiliza para poderlo sacar y defender y ponerlo en el sitio donde Él quiere. Y yo pienso que Dios me tiene en el sitio donde debía estar. Si yo estoy en Colombia, hoy era un don nadie, yo no sería un creyente. La Biblia para mí no tendría ninguna importancia, se los aseguro, porque es otra cosa. Pero me sacó de allá y me trajo acá y me colocó en el sitio donde Él me necesitaba, no donde yo quería. Yo me vine por necesidad, porque dije, me pagan allá, yo me voy. Si me pagan un poco mejor que acá, me voy. Y nos vinimos y todo. Y ya tenemos muchos años aquí. Dios, ya hemos hecho vida aquí. Pero bien, son las cosas que Dios utiliza para bendecirnos, pero muchas veces no las entendemos. Yo no sé si Moisés llegaría a entender que la muerte de este egipcio fue la bendición más grande para él. Él lo tomaría como lo peor que pudo hacer fue eso, pero para Dios no. Él tenía un propósito con lo que estaba haciendo, sacarlo del palacio porque allí tenía peligro Moisés. Entendemos que Moisés procuró matarlo. Entonces Moisés no estaba en el sitio donde debía estar y Dios lo sacó y lo protegió. En el versículo 16 de Éxodo capítulo 2 dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Yo creo que este era un fortachón Moisés, igual que Jacob.
por allá en Génesis capítulo 29, versículos 3 y 10, dice que ahí se reunían también todos los pastores para remover la piedra y darle a brevar a las ovejas. Y cuando vio Jacob a Raquel, dice que él movió esa piedra, sacó fuerzas de flaqueza y la movió y le dio de beber a las ovejas y todo. Y lo mismo hizo Moisés aquí. Defendió y dio de beber a sus ovejas. Y yo creo que eran súper maltratadas todas estas mujeres pastoras aquí. Versículo 18. Volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas, y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué lo habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Entonces él se quedó allí. Versículo 22. Y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. El cambio que hizo Moisés fue tremendo. Uno a veces dice: bueno, yo me vine a Colombia, al Ecuador, es cruzar un charquito nada más y ya. No hay gran cosa. Otros están en otros continentes, tremendo. Pero no, a pesar de estar distantes, no es mucho el cambio de salir a un palacio a irse a un desierto a pastorear ovejas. Era lo que Dios quería y donde lo necesitaba a Moisés, y Dios desde que nació lo vio niño agradable a los ojos de Dios. Ahora es un hombre que está aquí de 40 años y va a morar con Jetro unos 40 años más ahí en ese desierto. Lo va a preparar 40 años para que le sirva 40 años en otro desierto. Ese es el propósito de Dios, pero nosotros no lo entendemos. Y por eso es que a veces uno dice: ¿pero por qué? Y se queja y de todo. Pero yo he aprendido es a dar gracias a Dios por todo y en todo, porque sé que Él todo lo hace bien. Lo ha hecho bien todo, como dijo alguien en la multitud en Marcos capítulo 7, versículo 37. Lo ha hecho bien todo. Los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos son resucitados, los paralíticos son sanados. Impresionante. Los endemoniados, estos salen, esos demonios también. Lo ha hecho bien todo. Él tiene la respuesta a todas las preguntas y soluciona todos los problemas. Entonces, ¿de qué me preocupo si yo me alineo con Él y estoy con Él? Así que no fue fácil para Moisés. Y los pretextos y disculpas que va a poner de aquí en adelante, yo se los voy a entender un poco a él. Así que le dio a su hija Séfora, y esta le dio un hijo, dos hijos. Uno, Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Como forastero habitó por ahí, como alguien que está de paso, sí, forastero, que no está viviendo, ni se sienta en casa, ni nada. Eso le pasa a uno cuando sale de su país. Se siente uno en tierra extraña, no se sienta en casa. Mucho tiempo le toca vivir uno eso. El versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Yo creo que ya han pasado son 400 años de esclavitud, lo que habla la profecía ya en Génesis capítulo 15, versículos del 13 al 16. Y yo creo que estamos en el 399 y medio por ahí, porque ya falta poco tiempo para que la promesa se cumpla, para que el pueblo de Dios salga de allá. Y ahora es que Dios escucha el clamor y todo el sufrimiento y la servidumbre del pueblo de Israel. Dios siempre ha estado ahí. Dios los conoce, no se olvida ni nada, pero este es el tiempo en que Él se va a entender con ellos, porque está llegando el cumplimiento ya de la profecía. En el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos
y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Quizás si lo leemos acá en Génesis capítulo 15, lo que dice acá. Entonces ya hablamos de que las cosas tenían que darse como están escritas, porque se tenía que cumplir. Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y eso tiene que cumplirse. Con el dolor del alma de Dios que esté viendo sufrir a esa gente, siendo azotados, aguantando hambre, sufriendo, tienen que aguantar porque esa es la promesa. Serán esclavos por 400 años, oprimidos, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y vendrán a sus padres en paz, y serán sepultados en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces se cumple, se está cumpliendo, y dice: y oyó Dios el gemido de ellos. Pero ahorita habla Dios. Escuchó, ya es el tiempo, se acerca la salida del pueblo de Israel. Oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. A todos se la fue diciendo. Versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermoso, digo yo, esto, que Dios mire desde lo alto, que se humille, como dice en el versículo, en el Salmo 113, se humilla a mirar la tierra. Pero que nos mire y nos reconoce: allá está este, y los reconoció Dios desde allá. Les escuchó y se acordó de la promesa. Dice: yo les hice una promesa y el pacto conmigo es sí y amén. Y ha llegado el tiempo de sacarlos de ahí. Es tiempo de que Faraón entienda y conozca quién es Jehová, porque de aquí en adelante es tremendo todo lo que hace Moisés en el libro de Éxodo, y todo lo que hace Dios para mostrarle al pueblo de Israel quién es su Dios. Sin embargo, ellos poco entendieron de estas cosas, pero el propósito de hacer todas esas maravillas era para glorificarse en Faraón y para que el pueblo de Israel supiera quién es el Dios que los estaba sacando, el Dios que les habló, el Dios de sus padres, que entendieran quién es Él y aprendieran a confiar y a esperar en Él, aunque el problema que ellos tenían no era tan fácil para estar contentos o algo, uno de esclavo y siendo maltratado y de todo, pero Dios va a mostrar todo su poder. En Faraón tiene que glorificarse hasta que ya sabemos el final de los egipcios cuál fue. Pero vemos que cuando Dios hace algunas cosas acá, es por el bien nuestro, no es por otra cosa. Si mató uno, esa fue la oportunidad para ponerle a Faraón en contra de él y sacarlo de Egipto y prepararlo en el sitio donde Dios lo necesitaba, no donde Moisés quería. Y esperemos que nosotros también estemos en el lugar donde Dios quiere que estemos y no donde nosotros queremos. Y esperemos que de aquí a 8 días, si Dios permite, que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles. Mientras tanto, encontremos esa gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.